Bueno, vamos a realizar los siguientes problemas de derivadas. Tenemos en el primer apartado f de x igual al logaritmo base 10 de x al cuadrado partido de 3 menos x. Bien, pues antes de hacer la derivada esta vamos a transformarla un poco. Nosotros tenemos logaritmo de una función racional, es decir, nosotros por la teoría de logaritmos sabemos que eh, podemos transformar una división, logaritmo de una división, como diferencia de logaritmos, es decir, sería logaritmo de x al cuadrado menos logaritmo de 3 menos x. Bien, esto es lo que podemos hacer por la teoría de logaritmo de una división, es la diferencia de logaritmos. Muy bien, y una vez que lo tenemos así, bueno, podemos seguir transformándolo un poco. Nosotros tenemos logaritmo de x al cuadrado, es lo mismo que el 2 pasarlo aquí, 2 por logaritmo de x. Y pues esto es igual, menos logaritmo de 3 menos x. Bien, una vez que lo tenemos todo transformado y facilito, vamos a hacer la derivada. La derivada será 2 por la derivada del logaritmo de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? No logaritmo neperiano, sino logaritmo en base 10 de x. Pues es la derivada de la función, mi función es x, pues su derivada es 1, partido de la función sin derivar, es decir, x, por logaritmo neperiano de la base. Como esto es logaritmo en base 10, pues logaritmo neperiano de 10. Bien, bien, de acuerdo. Y ahora más, bueno, sería menos, con este menos, perdón, aquí hay un menos, pues pongo menos, entonces la derivada de un logaritmo pues es otra vez, es la derivada de la función, es decir, la derivada de 3 menos x, ¿cuál es? Menos 1, y ahora por la partido de la función sin derivar, que es 3 menos x, y por logaritmo neperiano de la base, ¿cuál es la base? 10. Pues esta sería la derivada, simplemente esta. Bueno, si queremos hacer menos por menos más, pues lo cambiamos, sería 2 partido de x logaritmo neperiano de 10 más 1 partido de 3 menos x por logaritmo neperiano de 10, y lo dejamos así. Bien, y ahora tenemos el apartado B, tenemos f de x igual a tangente al cubo de x al cuadrado. Muy bien, pues vamos a hacer la derivada. La derivada de esta función será, es una función, bien, elevado a un exponente, porque esto es lo mismo que ponerlo así, ¿eh? Bueno, voy a ponerlo en vez de ahí, que donde voy a escribir la derivada, voy a escribirlo aquí. Esto es lo mismo que ponerlo así, tangente de x al cuadrado, es decir, tangente de una función elevado al cubo, bien, pero no se eleva al cubo el x al cuadrado, se eleva al cubo la tangente. Bien, por lo tanto, para hacer la derivada, el exponente lo bajamos, luego multiplicamos por la función elevado al exponente menos 1 por la derivada de la función. Es decir, bajamos el exponente por la función otra vez elevado al exponente menos 1, es decir, 3 menos 1, 2, y ahora por la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de la función? La derivada de tangente de x al cuadrado es la derivada de la función de la tangente, es decir, de x al cuadrado es 2x, y ahora por la derivada de la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Pues es 1 más tangente 1 más tangente de la función, es decir, tangente, esto es tangente al cuadrado. Bien, sería tangente al cuadrado de la función. Esa sería la derivada. Bien, pues ya está. Tendríamos simplemente multiplicando 3 por 2x, pues 6x, 6x por tangente al cuadrado de x al cuadrado, y por 1 más tangente al cuadrado de x al cuadrado. Ya está, esta sería la derivada. Bien, pues si quieren ver más ejercicios resueltos de matemáticas, se dirigen a cómo se resuelve.es.tl.